Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos de lleno en un tema que ha revolucionado las redes sociales y ha dejado a los fanáticos de las series turcas con el corazón en un puño. Si eres de los que vibran con las historias apasionantes, los giros inesperados y por supuesto con las estrellas que las protagonizan, entonces este vídeo está hecho para ti. Hoy vamos a desmenuzar un instante que literalmente paralizó a uno de los actores más queridos, dejándolo sin palabras ante la presencia de una mujer que ha conquistado corazones a nivel mundial. Sí, estamos hablando de ese momento en que la reacción de Hande Erçel dejó a Kerem Bürsin completamente boquiabierto. Abróchense los cinturones, porque vamos a desgranar cada milímetro de este fascinante cruce de miradas, gestos y emociones que ha dado tanto de qué hablar. Como bien saben, Hande Erçel y Kerem Bürsin trascendieron las pantallas para convertirse en mucho más que compañeros de reparto. Su conexión, tanto en la ficción como en la vida real, ha sido un torbellino de rumores, especulaciones y suspiros de admiración. Su química en Senkalkapm no fue simplemente eléctrica, fue una explosión cósmica que atrapó a millones de espectadores. Los fanáticos se entregaron por completo a la dinámica entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, y esa magia, esa chispa innegable, no se detuvo en el set de grabación. Fuimos testigos de momentos icónicos, entrevistas conjuntas que derretían hasta el alma más fría y una cercanía que avivaba constantemente la llama de la esperanza en los corazones de sus seguidores. Pero ¿qué ocurre cuando esa conexión, ese aura especial, se manifiesta de forma inesperada en un evento público, ante los ojos de miles de personas y cámaras que no perdonan? Hoy, reviviremos ese instante preciso, no solo analizando los hechos, sino también explorando las múltiples interpretaciones que han surgido y el impacto duradero que tuvo en la percepción pública de su relación. Así que si aún no se han unido a nuestra comunidad, les invito cordialmente a que pulsen ese botón de suscripción y activen la campanita para que nada de esto se les escape. Es hora de comenzar este apasionante viaje. El escenario de este inolvidable suceso se remonta a un periodo en el que la fama de Hande y Kerem se encontraba en su cúspide. Acababan de concluir la grabación de una temporada sumamente exitosa, o quizás se encontraban en medio de una intensa campaña de promoción de su serie, y la atención mediática sobre ellos era sencillamente monumental. Imaginen la escena, una alfombra roja vibrante, un torrente incesante de flashes iluminando cada rincón, entrevistas a toda velocidad con periodistas ávidos por capturar la primicia, y una atmósfera cargada de la emoción palpable de los fanáticos apostados a los lados, esperando ver a sus ídolos. En medio de este huracán de estímulos, sucedió algo que capturó la atención de todos los presentes y poco después del mundo entero. La escena, tal como la recuerdan innumerables vídeos virales y las narraciones de los testigos, se desarrolla de la siguiente manera: Hande Erçel, siempre radiante, con una sonrisa que tiene el poder de iluminar la sala entera, se acerca a Kerem Bürsin. Él, en ese preciso instante, se encuentra inmerso en una conversación, o quizás posando para las cámaras, cuando de repente sus ojos se cruzan con la presencia de ella. Lo que sigue es un momento efímero o apenas un parpadeo, pero de una intensidad que trasciende el tiempo. La cámara, siempre vigilante con su lente afilada, capta la expresión de Kerem. Sus ojos, hasta ese momento quizás relajados, se abren un poco más de lo habitual, su sonrisa, que probablemente era una pose profesional, se congela por un instante y se percibe en su rostro una ligera sorpresa, casi como si no esperara verla en ese momento, o quizás no de esa manera tan directa y cercana. Es un gesto sutil, una microexpresión, pero cargado de un significado abrumador para quienes han seguido de cerca su historia y la conexión que se percibía entre ellos. Ahora, la pregunta del millón: ¿qué pudo haber desencadenado esa reacción tan particular, tan reveladora, en Kerem Bürsin? Las teorías son tan variadas como apasionadas, y como suele ocurrir en estos casos, la imaginación de los fanáticos ha volado libremente. Podemos considerar un abanico de posibilidades. En primer lugar, y quizás la explicación más sencilla, fue el puro impacto visual de ver a Hande Erçel en todo su esplendor. Si llevaban un tiempo sin verse en persona, o si ella lucía particularmente deslumbrante y elegante ese día, es natural que su aparición repentina provocara una reacción de admiración. Hande Erçel posee un estilo inconfundible y una presencia escénica que magnetiza, una belleza que es alabada constantemente. Verla aparecer así de repente podría generar una reacción de asombro en cualquier persona, pero para alguien con quien comparte una conexión tan profunda y pública como Kerem, el efecto se multiplica.
Otra posibilidad, y esta es quizás la que más intriga a los seguidores de su historia, es que la reacción de Kerem estuviera intrínsecamente ligada a algo más íntimo, a la compleja relación que se tejía entre ellos. Recordemos que durante la emisión de Senkalkapm, la relación entre Hande y Kerem fue un tema recurrente en todos los medios y conversaciones. Los rumores de un romance surgieron desde las primeras etapas de la serie, y aunque ellos siempre optaron por una postura reservada y profesional, sus interacciones en pantalla, las entrevistas conjuntas y esa química innegable que traspasaba la ficción, alimentaban constantemente las esperanzas de sus seguidores más acérrimos. Un gesto inesperado de Hande, una palabra pronunciada con un tono particular, una mirada sostenida un segundo más de lo protocolario, o incluso la forma en que ella se aproximó a él, podría haber activado en Kerem un reconocimiento profundo de esa conexión especial, provocando esa sorpresa contenida que captaron las cámaras. Vamos a desgranar un poco más el lenguaje corporal de Kerem en ese preciso instante. A menudo los gestos más pequeños son los que revelan las verdades más profundas, los que dicen más que 1000 palabras cuidadosamente construidas. Esa leve inclinación de cabeza, la forma en que sus ojos se fijan en ella, la pausa casi imperceptible en su discurso o en esa sonrisa profesional que se había instalado en su rostro. Todo ello podría interpretarse como una mezcla compleja de asombro genuino, quizás un rastro de timidez ante la intensidad del momento, o incluso una profunda y sincera admiración. Es como si por un fugaz segundo el bullicio del evento, las cámaras, los periodistas, todo a su alrededor se desvaneciera, y solo existieran ellos dos en ese pequeño universo, capturados por la lente de una cámara en un instante de pura autenticidad. Las redes sociales, por supuesto, explotaron en cuestión de minutos. Los fanáticos, con la agudeza que los caracteriza, analizaron el vídeo frame por frame, compartiendo sus teorías más elaboradas, sus comentarios más apasionados y sus interpretaciones más diversas. Algunos proclamaban que era la prueba definitiva e irrefutable de que su amor era real, un vínculo inquebrantable. Otros, más pragmáticos, argumentaban que simplemente era el reflejo del respeto y la camaradería entre compañeros de profesión que habían compartido una experiencia tan significativa. Sin embargo, lo que nadie, absolutamente nadie, podía negar era la palpable intensidad del momento. Dejó a muchos con un hambre insaciable de saber más, de comprender la compleja historia detrás de esa mirada que parecía decirlo todo. Además, debemos considerar la inmensa presión a la que Hande y Kerem debían estar sometidos. Ser las estrellas de una serie que ha alcanzado un éxito tan masivo conlleva una exposición mediática constante y abrumadora. Cada movimiento, cada gesto, cada interacción, es escudriñado, analizado, juzgado y, en cuestión de horas, se convierte en el tema principal de conversación en innumerables foros y plataformas. En un evento público de tal magnitud, donde saben que miles de ojos están fijos en ellos, mantener la compostura, actuar con naturalidad y filtrar la avalancha de estímulos es un desafío titánico. Y es precisamente en ese contexto de desafío y presión donde, a veces, surgen los momentos más genuinos, los destellos de la verdadera esencia de las personas. La reacción de Kerem Bürsin, en este sentido, no fue un grito de sorpresa exultante ni una exclamación dramática. Fue algo mucho más sutil, pero precisamente por esa sutileza, se volvió infinitamente más poderoso. Fue esa pausa, ese instante en el que su fachada profesional pareció desmoronarse por un segundo, revelando una emoción cruda y sincera. Para muchos de sus seguidores, fue la confirmación de que, más allá de las apariencias públicas y las declaraciones medidas, existía algo más profundo, algo real y palpable entre ellos. Una complicidad que trascendía las cámaras, los guiones y los protocolos establecidos. Podríamos especular interminablemente sobre si Andercel, en ese momento, era consciente de que su aproximación iba a generar una reacción tan notoria en Kerem. Quizás sí, quizás fue un juego sutil entre ellos, una forma de recordarle su conexión especial en medio del torbellino y el caos mediático. O quizás simplemente fue un gesto espontáneo de camaradería, afecto y complicidad profesional, que Kerem, con su sensibilidad y su historia compartida con ella, interpretó de una manera más personal e íntima. La belleza de estos instantes precisamente radica en que dejan un vasto espacio para la interpretación, permitiendo que cada uno, desde su perspectiva y sus propios anhelos, proyecte sus expectativas en la situación. Es fundamental recordar que, si bien la serie llegó a su fin y los rumores sobre su relación han evolucionado con el tiempo, la huella imborrable que Hande y Kerem dejaron en la industria del entretenimiento y sobre todo, en los corazones de sus seguidores, es algo que perdurará.
Y momentos como este, la reacción de Andercel que dejó a Kerem Bürsin visiblemente impactado y sin palabras, son precisamente esos instantes los que alimentan y perpetúan esa fascinación. Son esos destellos de vulnerabilidad, de autenticidad, los que nos recuerdan que detrás de las figuras públicas, de las estrellas de cine, existen personas con emociones reales, con anhelos profundos y con conexiones humanas que merecen ser reconocidas. Ahora, ¿qué podemos extraer de todo este fascinante análisis? Para empezar, la crucial importancia de la comunicación no verbal. En un mundo donde tendemos a priorizar las palabras, los gestos, las miradas y las expresiones faciales pueden transmitir muchísimo más, a menudo de forma más honesta y directa. La reacción de Kerem Bürsin en ese evento se convirtió en un estudio de caso sobre cómo un simple gesto puede ser interpretado de múltiples maneras y desencadenar un debate apasionado y global. En segundo lugar, esta situación nos enseña sobre la profunda conexión que se establece entre el público y las figuras públicas. Los fanáticos se involucran emocionalmente con las historias que consumen, con los personajes que aman, y cuando intuyen que esa chispa, esa magia, se extiende más allá de la pantalla, a la vida real, la emoción se magnifica exponencialmente. Hande y Kerem lograron forjar esa conexión, y este momento particular sirvió para reforzar aún más la idea de que existía algo verdaderamente especial entre ellos, algo que iba más allá de la ficción. En tercer lugar, nos recuerda la naturaleza dual de los momentos virales, efímeros en su génesis, pero con un impacto duradero y potencialmente masivo. Un segundo capturado por una cámara puede dar la vuelta al mundo en cuestión de horas, generar miles de conversaciones y quedar grabado en la memoria colectiva. Y este instante, sin lugar a dudas, se ha consolidado como uno de esos momentos icónicos en la narrativa pública de la relación entre Andercel y Kerem Bürsin, un testimonio de la química que cautivó a millones. Para concluir, ese instante fugaz en el que Andercel se acercó a Kerem Bürsin y lo dejó visiblemente impactado, sin palabras, fue mucho más que un simple cruce de miradas o un encuentro fortuito. Fue un reflejo palpable de la química innegable que existía entre ellos, un momento de autenticidad capturado de forma imprevista en medio de la vorágine mediática, y una confirmación para sus seguidores más leales de la profunda conexión que sentían. Las interpretaciones pueden ser variadas, las especulaciones infinitas, pero la intensidad del momento es algo que nadie puede refutar. Fue un poderoso recordatorio de que, a pesar de la fama, la exposición constante y las presiones del mundo del espectáculo, las emociones genuinas siempre encuentran una forma de manifestarse, dejando huellas imborrables en quienes tienen la fortuna de presenciarlas. Y así llegamos al final de nuestro apasionante vídeo de hoy. Hemos desgranado ese momento icónico en el que la reacción de Andercel dejó a Kerem Bürsin visiblemente sorprendido, sin palabras, explorando las posibles razones detrás de esa expresión tan reveladora y el impacto profundo que tuvo tanto en los fanáticos como en la percepción general de su relación. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo he disfrutado preparándolo para ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el último segundo. Su tiempo y su atención significan el mundo para nosotros y son la principal motivación para seguir creando contenido de calidad para ustedes. Si este vídeo les ha parecido interesante, si ha despertado su curiosidad o les ha hecho reflexionar, les animo encarecidamente a que dejen sus comentarios aquí abajo. Queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó en ese momento? ¿Cuál es su interpretación más personal de la reacción de Kerem? Me encantaría leer sus opiniones, sus teorías y seguir esta fascinante conversación. Y si aún no lo han hecho, por favor, no olviden darle un gran y sonoro me gusta a este vídeo si lo han disfrutado, compártanlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si son nuevos por aquí y les gusta lo que ven, suscríbanse a nuestro canal y activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más análisis y más momentos que nos roban el aliento. Hasta luego.